Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Les saluda el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés. Sean bienvenidos a este su programa Aprendiendo en Casa. Estamos finalizando la unidad número 4. En esta clase vamos a dar un repaso general de toda la unidad completa. La unidad es congruencia de triángulos, la lección 5, repaso y ejercicios, la sección 1, ejercicios de la unidad. Esto corresponde a la clase 1 y 2 sobre retroalimentación de congruencias y ejercicios. Se encuentra en la página 92 a la 94 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno. En pantalla aparece la dirección de descarga de este libro en digital, si usted desea hacerlo, en la página de Educatracho. Materiales a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: confirmar lo aprendido sobre congruencia de triángulos. Conocimientos previos: aquí donde vamos a hacer el repaso general de toda la unidad. Vamos a ver, comenzamos con la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Lo comprobamos de dos maneras. De manera empírica, tenemos un papel dibujado, un triángulo, y cortamos las tres esquinas y las unimos así de esta manera. Comprobamos que es 180 grados. Y lo hicimos demostrado, utilizando las demostraciones con ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, etc. Aquí miramos la demostración. Un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y las extensiones de uno de sus lados contiguos. La medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos externos dos contiguos. ¿Qué tenemos? ¿Ves? Este ángulo externo es igual a la suma de estos dos ángulos internos no contiguos. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparte el mismo vértice. Este ángulo externo y el suplementario es el interno, o sea que ambos suman 180 grados completamente. Aquí demostramos que el ángulo interno y externo es un suplementario. Tenemos aquí esta parte de este ángulo, y tenemos esta recta paralela aquí con esta paralela acá. Este ángulo que está aquí es alterno interno con este que está aquí. Y este otro que está aquí es correspondiente con este que está aquí. Entonces, eso quiere decir que el ángulo externo es igual a la sumatoria de estos dos. Así lo demostramos. Alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos. Si se miran en la parte superior e inferior, puede ser dos ángulos externos, dependiendo la prolongación de qué línea utilicen. Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Aquí tenemos línea poligonal abierta, o que se llama comúnmente línea quebrada. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. ¿Ves? También aprendimos los elementos de un polígono, que es diagonal, lado, vértice, ángulo interno, ángulo externo, que son dos externos, etcétera, ¿verdad? Se llaman lados adyacentes, que tenemos marcados, a cualquiera dos lados de un polígono que tienen un vértice en común. Aquí lo miramos en pantalla. También miramos que el trazado de diagonales en un triángulo no se puede trazar ninguna diagonal interna. En el cuadrado se puede trazar una diagonal. En el pentágono dos diagonales, y así sucesivamente. Para llegar a esta tablita bonita que tenemos aquí. Que el triángulo que esta figura no se puede trazar ninguna diagonal. Solo se mira un solo triángulo. Y aquí tenemos la suma de los ángulos internos de un triángulo, que es 180 grados. Para un cuadrilátero, una sola diagonal, miremos, se forman dos triángulos, por lo tanto son 360 grados internos. Para el pentágono, miramos aquí que son dos diagonales, ¿sí? Se forman tres triángulos, por lo tanto son 540 grados de ángulos internos, 180 por 3. Y así sucesivamente, hasta llegar a n lados. Entonces, llegamos a la conclusión de que un polígono de n lados, n-ágono, se trazan n diagonales, donde el número de diagonales es n-3, esta n es diferente a esta n. Esta n es el número de lados del polígono. El número de triángulos que se forman es n-2, y
para calcular la suma de las medidas de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Todo eso se demostró. Y tenemos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Aquí miramos, ¿ves? Y sumamos este ángulo externo más este ángulo externo más este externo nos va a dar 360 grados, no importa el polígono que sea. También repasamos sobre los movimientos de transformación de las figuras en simetría, que es sobre la rotación cuando se gira un objeto teniendo un eje de simetría. La reflexión es cuando se voltea completamente un objeto con referencia a este eje de simetría. Y la traslación, se desliza un objeto con respecto a un punto que es el eje de simetría. Dos figuras planas son congruentes cuando se sobreponen exactamente después de mover y o dar vueltas una de las dos. Congruente se representa con el símbolo, ya lo movemos más adelante. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Los elementos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. O sea que congruente quiere decir mismo tamaño, misma forma. Aquí tenemos los símbolos, ¿ves? Este símbolo significa segmento, recta o lado. El símbolo que tenemos es la cuarta letra del alfabeto griego, llamada delta, que significa en geometría triángulo. Este otro símbolo que tenemos aquí, la combinación de el signo igual con el simbolito que se utiliza encima de la letra ñ, que es una combinación de operadores matemáticos que en geometría significa congruente. Este es el símbolo de congruencia. Estamos pendientes en la pantalla anterior. Este otro símbolo que tenemos aquí, que también se usa en demostraciones, significa perpendicular. Vamos a hacer una diferencia. En el trazado se utilizan solamente tres instrumentos, las dos escuadras y el transportador. Aquí tenemos la escuadra pequeña y la grande. Algunos le llaman esta escuadra y esta otra cartabón, pero en este libro vamos a trabajar llamándolas escuadras. Por supuesto, está una pequeña y una grande, ¿verdad? Y en la construcción se utiliza regla y compás solamente. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados, ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y ángulos de la otra figura. Los segmentos correspondientes de dos figuras congruentes tienen la misma medida, igual que sus ángulos correspondientes. Aquí tenemos la primera propiedad de la congruencia de triángulo. Los tres lados son respectivamente congruentes. El criterio lado, 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 donde los tres lados son congruentes respectivamente. La propiedad 2, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes. El criterio lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Lado, ángulo, lado. Aquí tenemos. La propiedad número 3, un lado y los dos ángulos adyacentes a él son respectivamente congruentes. El criterio ángulo, lado, ángulo. Aquí tenemos una demostración construyendo este tipo de triángulo para demostrar si existe una cuarta propiedad. Aquí se dibujó un triángulo de ciertas medidas y donde miramos que nos daban un lado y un ángulo y la medida de otro lado, donde miramos que el otro lado se podía dibujar o trazar de dos maneras. Entonces, estos saldrían dos triángulos diferentes, no congruentes. Se sabe que cuando están dadas las medidas de dos lados y un ángulo no comprendido entre ellos, hay casos en que se pueden producir dos triángulos no congruentes, dos triángulos obtusos. En este caso, los dos triángulos son obtusos. Puede ser un triángulo acutángulo y un obtusángulo, o dos acutángulos. El caso lado, lado, ángulo, que es el criterio que queremos demostrar aquí, no comprendido, se acostumbra a llamarlo el caso ambiguo y por lo general no puede tomarse como un criterio de congruencia de triángulos. También aprendimos los tipos de triángulos según sus ángulos. Aquí tenemos el triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos. Tenemos el triángulo rectángulo, donde tiene un ángulo recto. Por supuesto, los otros son agudos. Y tenemos el triángulo obtusángulo, donde un ángulo es obtuso. Y por supuesto, los otros dos son agudos. La demostración de la validez de una proposición a través del razonamiento
se fundamenta en otras proposiciones ya demostradas. Proposición es una oración o una expresión matemática que afirma o niega algo. De esta manera, una proposición tiene un valor de verdad que puede ser verdadera o falsa. El método de demostración a utilizar en este libro es el razonamiento directo o deductivo. Por demostración directa se entiende el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que de las hipótesis es posible llegar a la conclusión. La demostración en geometría generalmente consta de figura, hipótesis, razonamiento y conclusión. ¿Qué es la figura? La figura ilustra la proposición que desea demostrar y está construida por trazos fundamentales y trazos auxiliares. Estos últimos se indican con líneas no continuas. La claridad de la figura ayuda a la demostración, pero de ninguna manera constituye la demostración. La figura puede ser un simbolismo, una idea, un diagrama, un dibujo o una figura geométrica. Propiamente hacemos en estas demostraciones. La hipótesis es el supuesto que se acepta como cierto y que sirve de base para el razonamiento. El razonamiento es el conjunto de afirmaciones y justificaciones que, en orden lógico, relacionan la hipótesis con la conclusión y permite la deducción de esta parte de la hipótesis. La conclusión es la proposición deducida mediante el razonamiento. Un tipo de proposición importante para razonamiento deductivo tiene la forma, como vemos aquí en pantalla, la palabra sí, que va a ser la hipótesis, y la entonces, que es la conclusión. Resulta útil organizar el pensamiento al formular la demostración en dos columnas. La columna izquierda se usa para proposiciones que llevan a las conclusiones deseadas. La columna de la derecha da las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. Aquí tenemos, ¿ven? Afirmaciones y justificaciones. El plan de desarrollo de la demostración es, que tenemos el diagrama, utilizar la información dada o hipótesis, aplicar definiciones, propiedades, utilizar criterios de congruencia, utilizar lados correspondientes o, en todo caso, ángulos. Y, por último, llegar a la conclusión. También repasamos sobre los tipos de triángulos según la longitud de sus lados, congruencia de sus lados. El equilátero, que tiene 3 lados congruentes, el isósceles, que solamente tiene 2 lados congruentes, y el escaleno, que no tiene ningún lado congruente. Aquí se hizo 3 tipos de dibujos de triángulos de diferentes tamaños, pero todos son isósceles, son congruentes en 2 lados. Los triángulos presentados tienen diferentes tamaños, como hemos dicho, ¿verdad? Pero todos coinciden en que cada uno tiene los lados de igual medida, o sea que son congruentes. Un triángulo que tenga un par de lados congruentes es un triángulo isósceles. La propiedad 1 de triángulos isósceles: si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos son congruentes. Propiedad número 2 de triángulos isósceles: la bisectriz de un ángulo comprendido entre dos lados congruentes es también la mediatriz del lado opuesto. Se sabe que el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto se llama mediana. Entonces aquí tenemos bisectriz y esta es la mediana, que es el punto medio de este lado. En un triángulo isósceles, la bisectriz, mediatriz, altura y mediana relativas a la base se encuentran en la misma recta. Quiere decir entonces que este bisectriz, porque parte este ángulo en dos ángulos iguales, es mediana porque llega al punto medio, es mediatriz porque lo intersecta de manera perpendicular y es la altura del triángulo. Propiedad 3 de triángulos isósceles: si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces es triángulo isósceles. Es la propiedad inversa a la número 1. Un triángulo equilátero tiene sus 3 lados y sus 3 ángulos congruentes. Aquí tenemos, se hizo la demostración que estos dos lados son congruentes y estos dos son congruentes. Por lo tanto, los 3 lados son congruentes. Recordando, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto. Y es el único triángulo que sus lados tienen nombre propio. En algunas ocasiones se le puede llamar cateto mayor o menor, depende de sus lados, pero en general son catetos. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Ven aquí.
y el lado de mayor longitud, como hemos dicho, ¿verdad? Los catetos son los otros dos lados que forman el ángulo recto. Criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son congruentes si satisface uno de los siguientes criterios. Número 1. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. El criterio hipotenusa-ángulo. ¿Por qué? Porque hay un segundo ángulo que es ángulo recto en ambos triángulos. Entonces, si es ángulo recto, entonces son 90 los dos. Por lo tanto, estos dos ángulos son congruentes. Entonces, y si tenemos el otro que por hipótesis es congruente, entonces sería el criterio ángulo, ángulo, lado. Pero como es rectángulo, solamente se ocupa hipotenusa, ángulo. El criterio 2, la hipotenusa y un cateto son respectivamente congruentes. El criterio hipotenusa, cateto. Solución a la tarea anterior. El ejercicio 4.6 que decía, ¿cuál de los siguientes criterios es utilizado para indicar que el siguiente par de triángulos rectángulos es congruente? Teníamos aquí los dos triángulos, ¿verdad? Dibujados de diferentes maneras. Teníamos un mismo ángulo agudo y una misma hipotenusa a la misma medida. Entonces, nos pedían si era el criterio hipotenusa ángulo o el criterio hipotenusa cateto. Y la pista que dimos que se podía hacer conforme al ejemplo 4.10 y la respuesta es hipotenusa ángulo, porque la hipotenusa en ambos triángulos mide 5 centímetros, o sea que son congruentes, y teníamos un ángulo agudo de 54 grados en cada uno. Entonces, esta es la solución del ejercicio 4.6. Ahora vamos a dejar otra tarea, ejercicio 4.7, que dice, dado el triángulo ABC que es isósceles, tenemos aquí, donde el lado AB es congruente con el lado AC. Y sean los puntos E y D en AB y C respectivamente. O sea que el punto E en el lado AB y el punto D en el lado AC respectivamente. Es lo que significa respectivamente. Se cumple que AB es perpendicular a ACE y AC es perpendicular a BD. Demuestre que la pareja de triángulos, al sacarlos de aquí, separados, el BCE que está a la izquierda y el CBD que está a la derecha, son congruentes. La pieza que vamos a dejar, aquí tenemos ya sacada la hipótesis, triángulo ABC es isósceles porque AB es congruente con AC, AB es perpendicular con CE y AC es perpendicular con BD. Y la conclusión que tenemos que llegar es que el triángulo BCE es congruente con el triángulo CBD. Y la otra pista que vamos a dejar es que solamente hay que llenar estos cuadritos nada más. Ya todo lo demás está casi resuelto. De la estructura de las columnas de afirmaciones y justificaciones. Otra tarea, ejercicio 4.8, que dice, el triángulo ABC es isósceles, que tenemos aquí. Las bisectrices de los ángulos opuestos a los lados congruentes, aquí, A, B y AC, se cortan en un punto D. Entonces, si trazamos la bisectriz del punto B hacia el centro y del punto C hacia el centro, se cortan en un punto D. Demuestre que DB es congruente con DC. Las pistas que vamos a dejar, la hipótesis que tenemos sacada aquí, AB es congruente con AC, BD y CD son bisectrices del ángulo ABC y el ángulo ACB respectivamente. La conclusión que vamos a llegar es que DB es congruente con DC. Y aquí también vamos a dejar otra pista de el proceso de demostración, el desarrollo completo, donde solamente faltan algunos cuadritos que llenar, como lo mira aquí en pantalla. Otra tareita que es bien interesante, bonita, sobre una estrella, donde dice cuál es la suma total de las medidas de los ángulos resaltados en la estrella, que tenemos aquí, ¿va? El A, el B, el C, el D y el E. Entonces, si sumamos todos esos, ¿cuál es la medida? Entonces, hay que demostrar eso. Las pistas que vamos a dejar es, número 1, la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos, una propiedad. Y la otra propiedad, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Con estas dos propiedades resolvemos eso. Entonces, ahí les queda de tarea para que lo hagan en su cuaderno en su casa. Gracias, ya hemos terminado.
Hemos pasado por todo un proceso, por la unidad 4, donde hicimos un repaso general de todo. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Paso un feliz día. Dios les bendiga.